Muy buenas tardes, soy Amin Enciso, soy alumno del primer probatorio de la licenciatura en Educación de las Ciencias Sociales. Este es el trabajo de evaluación final de Realidad Socioeducativa Paraguaya. Pasamos al contexto histórico de la educación en el Paraguay, empezando de la educación antes de la conquista, en la cual los nativos de aquella época tenían una educación empírica, en la cual se trataba del observar, el practicar y al final aprender. Luego pasamos a la educación en el periodo independiente, en la época colonial, en la época colonial, en la cual se trataba de una educación integral en su mayoría, teniendo precursores de la educación como Domingo Martínez Irala y Hernán Arias. También la educación estaba en aquella época bajo el poder de las órdenes religiosas. Luego pasamos a la educación en los primeros años de vida independiente. Primeramente, seguía siendo una educación integral, pero los próceres de aquella época tenían esa visión de que la educación era el manantial de las virtudes morales y que podría ayudar al progreso del país más adelante. Luego pasamos a la dictadura del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, a la segunda principalmente, de la cual tenía características militares, siendo esta obligatoria para los varones principalmente, que sepan leer, escribir y hacer cálculos matemáticos, y para las mujeres que era una educación más bien práctica, ya que se trataba de los quehaceres del hogar. Luego pasamos al gobierno de don Carlos Antonio López, en la cual la educación paraguaya llegó a un punto de auge, ya que don Carlos sí invirtió tiempo y dinero, recursos, en traer a técnicos y docentes europeos para capacitar a los paraguayos y también apostando por una educación superior principalmente. Luego pasamos a la guerra. En la guerra contra la Triple Alianza no hubieron muchas posibilidades de educación principalmente, y luego en la educación de la posguerra el Paraguay tuvo muchas pérdidas tanto geográficas como demográficas. Entonces el Paraguay estaba en una decadencia tanto política y en la educación también. Entonces hubieron personajes, principalmente mujeres, que ayudaron a la reestructuración, a la reconstrucción del sistema educativo paraguayo nuevamente, como en el caso de Rosa Peña, Asunción Escalada y Celsa Yadela Esperati, que fueron como los más resaltantes en este proceso de reconstrucción del sistema educativo paraguayo. Luego pasamos a la educación en el siglo XX, en la cual en el Paraguay hubieron muchas o se plantearon muchas reformas principalmente, como en el caso de 1915, de la mano de Manuel Riquelme, en la cual él proponía una reforma que estaba en contra de la educación enciclopedista, en la cual se trataba de llenar la mente de los alumnos con información nada más sin que puedan desarrollar la capacidad del aprendizaje. Luego pasamos a la reforma de 1924, la reforma cardosiana de la mano de Ramón Indalecio Cardoso, en la cual él apostaba por un nacionalismo pedagógico, ya que los materiales didácticos de aquella época y también los libros de historia principalmente eran extranjeros, argentinos en este caso. Y también apostaba por una educación pragmática, el del sacar el mayor provecho posible a cada, a cada práctica de aprendizaje. Luego pasamos a 1931 con la reforma del doctor Juan Pastor Benítez, en la cual fue revolucionaria para aquella época, ya que él trajo la idea de implementar el sistema educativo norteamericano al paraguayo, y que fue algo muy revolucionario para aquella época principalmente, ya que era un plan muy ambicioso y que daría frutos correctos. Lastimosamente, no prosperó mucho tiempo esa idea. Luego pasamos a la reforma de 1956, conocido como Plan 56, en la cual se trataba de una reforma educativa más bien que apostaba por los docentes, o sea que a la preparación docente principalmente, y también en el ciclo básico ofrecía una cultura más amplia en cuanto a la educación para los alumnos de aquella época. Luego pasamos a 1973 con las innovaciones educacionales, en la cual el aspecto más resaltante fue la reintroducción del guaraní
al nacionalizarse esta lengua nuevamente. Y también se cambió el sistema evaluativo del aprendizaje, cambiándola la escala del 3 al 10 y cambiándola del 1 al 5. Luego pasamos a la reforma de 1994, de la cual tuvo como la de base o como precursora de esa reforma a la Conferencia Mundial de Homtien de 1990, en la cual se expuso la idea de que la educación debe de ser para todos y de que la educación también debe de cumplir o estar a las expectativas o cumplir con las expectativas principalmente del aprendizaje del individuo. Luego pasamos a las leyes que implican en la actualización del programa de estudio o la ley principal que sería la ley número 258/1993 del artículo número 1 de la Constitución Nacional. Luego pasamos a la estructura vigente y actual del sistema educativo. Eh, esta consta del nivel inicial, que sería preescolar y jardín. Luego pasamos a los ciclos, que hay tres. Del primer grado hasta al tercer grado es el primer ciclo, del cuarto al sexto el segundo ciclo y del séptimo a noveno el tercer ciclo. Y luego pasando a la educación media, que sería desde el primer año hasta el tercer año. Y después pasamos a la explicación del tercer ciclo y la educación media. El tercer ciclo y la educación media tienen un cierto parentesco, ya que el sistema de educación también se divide en horas cátedras con diferentes profesores y que tiene una educación visualizada hacia el futuro adulto del estudiante. Y después pasamos a las características fundamentales del bachillerato técnico. Esta como dice su nombre, es técnico, sobre práctica, sobre algo en específico principalmente. Tenemos como ejemplo a el bachillerato técnico en informática, salud, contabilidad, en la cual te pide una pasantía en algún lugar, una práctica, y que ya tengas como base principalmente que para cuando termines este bachillerato tengas más o mayores posibilidades de encontrar trabajo después de terminar el colegio, ya que ya tuviste esa práctica profesional principalmente. Y así cerrando esto, espero que le guste la presentación y nada, nos vemos.